Petri, acaba usted de referir de que prácticamente cada vez que el demoliberalismo se instala en Argentina hay un proceso de internacionalización de la economía. Pasó con Frondizi, pasó con Onganía, pasó con Martínez de Oz, pasó con el menemismo. ¿Usted advierte que esto va en camino de profundizarse todos estos aspectos de la historia? Bueno, si tomamos la experiencia del Lava Jato de Brasil, la verdad que ha habido un proceso de desnacionalización y de extranjerización de la economía brasilera después del golpe a Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula. Embraer, que era una empresa capital brasilero y que producía aviones, de hecho nosotros le compramos aviones para la Aerolínea Argentina, pero que también estaba en la industria de los satélites, de las telecomunicaciones y en la industria para la defensa nacional, con la radarización, toda la provisión de equipamiento para las fuerzas de seguridad de Brasil y para todo el continente latinoamericano e incluso proveedora de países europeos. Bueno, hoy Embraer está quebrada y está siendo comprada por capitales norteamericanos que han ingresado. Después del golpe ingresaron en ese negocio que antes les estaba prohibido porque era una cuestión de defensa nacional y de soberanía. Petrobras es la productora de petróleo y gas más importante de Brasil, y casi una de las más importantes del mundo, y había descubierto con Lula el yacimiento del Presal, que es el más grande, la más grande reserva de petróleo y gas sobre la zona marítima de Brasil. Sí. Hoy Petrobras también quebrada y el Presal lo acaba de comprar Mobil, que es una multinacional norteamericana, y se acaba de quedar con las reservas de petróleo más importantes de Brasil. Si tomamos otra empresa como JBC, que es una empresa multinacional, te diría, de capitales brasileños, pero multinacional, proveedora de la industria cárnica, hoy también comprada por capitales que eran de las industrias alimenticias más importantes de Brasil, sí, también comprada por capitales norteamericanos. Y bueno, el caso de Brecht también es emblemático, que hoy quebrada y sacudida por las denuncias de corrupción, deja de participar de la construcción de aeroparques, de rutas, de grandes obras de infraestructura, obra pública, y la desaparición de Brecht habilita que las empresas también norteamericanas ingresen en ese negocio que es multinacional. Entonces, el mismo proceso brasilero se está dando en Argentina y seguramente a la salida de esta crisis que está instalando las denuncias de corrupción, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la liberalización de la economía, el ingreso de capitales extranjeros, seguramente en la Argentina empresas como Techin o empresas como Alvar o los sectores vinculados a la producción de alimentos en el país, la tierra, el agua, del acuífero guaraní, todos esos sectores y la frutilla del postre que tiene el macrismo para entregarle al capital norteamericano y a las empresas norteamericanas es Vaca Muerta, donde están las reservas de petróleo y gas más importantes de América Latina, y creo que esa es la moneda de cambio con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, respecto de eso y en función de su condición de dirigente gremial también, no solo la expresión política de un sector que tiene una cosmovisión del mundo, del país y de lo que es un proyecto, un modelo nacional en desarrollo. Le pregunto esto porque, visto que hay sectores de la economía que específicamente usted lo nombraba, el caso de la alimentación y los sectores cárnicos, se ve una gran cantidad de capitales extranjeros. Para el movimiento obrero y para los trabajadores, ¿no atenta esto para, de alguna forma, debilitar la organización gremial y poner a los trabajadores lejos de lo que nosotros entendemos como soberanía alimentaria, al carecer de la herramienta para poder direccionar una política de salud, si se quiere? Bueno, el gobierno tiene un objetivo. El gobierno tiene que desarmar todo el proceso industrial del país, que lo hizo el peronismo. Históricamente hizo el peronismo, el kirchnerismo intentó también reconstruir la industrialización del país, porque la industria genera empleo. Y el empleo, bueno, genera salario. El salario es convenio colectivo. Y el convenio colectivo es el sindicato. Y el sindicato es la producción
y la defensa de los derechos de los trabajadores argentinos. Entonces acá el gobierno está arrasando con ese sector económico de la Argentina y está consolidando un modelo económico vinculado al sector exportador, ¿no? Por eso el dólar a 32, que beneficia a los sectores exportadores. Por eso el endeudamiento masivo de la economía argentina, que beneficia al sector financiero, sobre todo a los bancos, los fondos buitres, pero también a los bancos y toda la financiarización de la economía nacional. El gobierno está beneficiando a los sectores de servicios, por eso la devaluación también se traslada al precio de los combustibles, ¿no? Del precio de las naftas, de la electricidad y del gas. Y acá el que va a sufrir fuertemente el ajuste son los trabajadores, son los jubilados, los pensionados, los pequeños productores. Con el tema de los alimentos y el traslado del precio del dólar a los alimentos, está claro que en ese camino el gobierno lo que hace es aumenta los precios de los alimentos para que el pueblo argentino no consuma, para que consuma menos. Y cada vez que el pueblo argentino consume menos, ese alimento se exporta en el mercado internacional. Entonces está clara la visión que tiene el gobierno y los trabajadores en esto necesitamos salir a confrontarlo fuertemente, porque esto lo vamos a pagar como lo estamos pagando. O sea, hoy el salario está totalmente destruido. Digamos, el salario está destruido, nos están despidiendo trabajadores en los sectores industriales, no solamente en el Estado, en los sectores industriales de punta. Están precarizando el empleo porque no respetan el convenio colectivo de trabajo, están vaciando áreas estratégicas y fundamentales para el desarrollo nacional, el INTI, energía atómica, las centrales nucleares, la planta de agua pesada de Arroyito, el financiamiento a la ciencia y a la tecnología de nuestros científicos y fundamentalmente, bueno, acá lo que se consolida es un gobierno de ricos cada vez más ricos, sectores que están incorporados al modelo macrista y que será el 30% de la población y hay un 70% que vamos a quedar absolutamente afuera. Edgardo, ¿a usted no le da la sensación que acá están pasando cosas no solo porque el gobierno quiere y los trabajadores no quieren, sino que hay una gran ausencia y una presencia de dirigencia gremial empresaria que también pueda oponerse a esta andanada o esta catarata internacionalista? Sí, bueno, hay parte de una vieja política y una vieja estructura sindical, digamos, ¿no? O sea, heredada de los 90, que se convirtió en un sindicalismo empresario y acompañaron las reformas estructurales de la economía desde ese tiempo. Pero yo también confío en que hay una nueva dirigencia, porque hay una nueva clase trabajadora. O sea, no es más la clase trabajadora que tuvimos en los 70 o en los 80. Hay una clase trabajadora producto del 2001. Los jóvenes del 2001 son los trabajadores de hoy. Y eso hace que haya mucho más movilización. Vos fíjate que mañana va a ser enorme la movilización de los docentes universitarios. Está haciendo hoy la plaza de la provincia de Buenos Aires frente a la gobernación copada por miles y miles y miles de trabajadores de la educación también, de la secundaria, de la primaria, de los docentes bonaerenses, los auxiliares de la educación. Está en la fábrica, yo estuve en la asamblea de Tandanor, está muy fuerte el paro en Tandanor, el astillero Río Santiago, en estos momentos está cortada la ruta en Neuquén por los trabajadores de la planta de agua pesada, están peleando los trabajadores del yacimiento Río Turbio, y creo que hay una nueva realidad en el mundo sindical, que ahí están las dos CTA convocando al paro. Y hay delegados, miembros de comisiones directivas, la Secretaría Regional, están los compañeros de la Corriente Federal, está el moyanismo, con Hugo Moyano retomando protagonismo y con Pablo y convocando desde ese sector del movimiento obrero, que aparte somos los mismos que estuvimos en los 90 peleando juntos. Así que yo, más allá de los dirigentes, creo que hay una vitalidad en el movimiento obrero que hace que ya hayamos hecho 2 paros generales a este gobierno. Y vamos ahora por el tercero con un paro de 36 horas. Le voy a mejorar la pregunta porque sí. Tal vez no me hice entender. Digo, esa famosa burguesía nacional que había gestado el peronismo en el 45 y que fue mutando caprichosamente, digamos, al vaivén de algunas políticas. Le preguntaba si no están presentes estos empresarios,
industriales, algunos en la UIA, otros en otro tipo de organizaciones como Cejera. ¿Cómo los ve, cómo nota ese sector empresarial? Bueno, yo creo que la burguesía nacional estuvo en franco deterioro y realmente casi desaparecida del liderazgo del modelo económico y del proceso de acumulación de capital y de generación de riqueza en Argentina. Hoy más bien la economía argentina está transnacionalizada, digamos, son los grandes generadores y los que están en los sectores más importantes de la economía son empresas multinacionales. Y yo diría que salvo, bueno, la siderurgia Cantechín, en el aluminio con Alvar, en la industria no hay una presencia fuerte. Tal vez algunos sectores en la producción de alimentos, en la industrialización, Arcor, que podría, ¿no?, definir, pero hay una transnacionalización, una extranjerización de la economía muy, muy grande. Y creo que lo que sí existe, y son compañeros que podemos compartir, son los pequeños empresarios, aquellos vinculados al desarrollo del mercado interno, en la producción en la construcción, en la madera, en los textiles, en el vidrio, ¿no?, en los sectores vinculados en la industria del mueble, en las químicas, digamos que ahí tiene un vínculo que es inorgánico, que no está organizado, pero que tiene un trato directo con los trabajadores y con el Estado. Yo creo que acá el gran ordenador de todo ese modelo tiene que ser el Estado. Digamos, cuando el Estado juega para el lado de los empresarios y sobre todo los grandes empresarios, porque este es un gobierno no de empresarios, es un gobierno de grandes empresarios. Este es un gobierno que tiene a Echeverri sentado ahí en el Ministerio de Agroindustria. Entonces, ¿qué va a hacer Echeverri? Va a laburar para los sectores exportadores, por eso el dólar lo pone a 32. Nosotros tenemos que articular con todos los grupos de la economía social, la economía popular, los pequeños y medianos productores, más vinculados a Federación Agraria y a los sectores vinculados a la economía popular, digamos, ¿no?, pequeños productores. Yo creo que ahí es donde el Estado tiene que articular una política de reindustrialización, protegiendo el trabajo argentino, o sea, tratando que se desarrollen todas estas empresas privadas vinculadas a la producción nacional y que colocan su producción en el mercado interno. Pero para eso, para que pueda funcionar ese mercado interno de esas industrias, hay que mejorar el salario. Si el salario cae, como está cayendo ahora, es imposible, porque incluso la economía que creció con el kirchnerismo, que creció con el movimiento peronista en diferentes etapas, bueno, creció de la mano del mercado interno. El 7%, el 8%, las tasas chinas que dijeron en algún momento creció el kirchnerismo, el 90% lo explica el crecimiento de las pequeñas empresas y por eso duplicamos el parque industrial. Ahora, pudimos duplicar el parque industrial porque pudimos duplicar los salarios, porque pudimos respetar el convenio colectivo, porque hubo inversión pública, porque no hubo tasa 45, 50% de interés. Y lo que hubo, financiamiento a las pymes para que puedan desarrollar, para que se puedan capitalizar y para que puedan producir. Entonces, me parece que hoy la mayoría de los sectores económicos vinculados al mercado interno están en contra del gobierno. Hay que articular una respuesta social. El movimiento obrero tiene un rol importante que jugar en esta etapa y espero que ese rol del movimiento popular, el movimiento sindical, también abrace a los sectores políticos más partidarios, más vinculados a la disputa electoral, para que podamos cambiar esta realidad.